En el año 2017, la NASA publicó un comunicado de prensa que no hizo ruido en los noticieros. Era corto, técnico, casi aburrido en su redacción, pero lo que decía era esto. En una luna congelada de Saturno a 1.400 millones de kilómetros de la Tierra, habían encontrado las condiciones exactas para que exista vida. No condiciones parecidas, no condiciones remotamente posibles, las condiciones exactas. Y desde ese día, los científicos que estudian esa luna han estado divididos en dos grupos. Uno dice que lo que están detectando en el interior de ese mundo helado es química inerte, procesos geológicos normales. El otro grupo dice que eso ya no es posible, que los números no cuadran, que si tuvieras que apostar tu carrera científica en una sola explicación para lo que está sucediendo en Encelado, la respuesta más honesta que un astrónomo podría darte es esta. Algo podría estar vivo ahí dentro, y la razón por la que eso te debería quitar el sueño no es el romanticismo de la ciencia ficción. Es que en 2023, el telescopio espacial James Webb apuntó hacia Saturno, y lo que encontró no encaja con ningún modelo que tengamos. Para entender por qué Encélado es diferente a todo lo demás en el sistema solar, necesitas entender primero lo que ocurrió en octubre del año 2004. La sonda Cassini, que llevaba 7 años viajando desde la Tierra, entró finalmente en órbita alrededor de Saturno. Era la misión más ambiciosa que la humanidad había enviado jamás al sistema solar exterior. 4.600 kilogramos de instrumentos científicos, 17 naciones involucradas, 3 décadas de desarrollo. Su objetivo principal no era Encélado. Encélado era, en ese momento, considerada una luna menor. Interesante geológicamente, pero no extraordinaria. Un trozo de roca y hielo de 500 kilómetros de diámetro. El tipo de mundo que los científicos clasifican rápidamente y pasan al siguiente. Nadie esperaba lo que iba a suceder. En el año 2005, durante un sobrevuelo de rutina, los instrumentos de Cassini detectaron algo que no tenía explicación. Columnas de vapor. Enormes columnas de vapor y partículas de hielo disparadas desde el polo sur de la Luna hacia el espacio exterior. No desde un cráter de impacto, no desde una fractura geológica ordinaria. Desde 4 grietas perfectamente paralelas que los científicos bautizaron inmediatamente con un nombre que no olvidarías: las rayas de tigre. El equipo de la misión se detuvo. Caroline Porco, la directora del equipo de imágenes de Cassini, una de las astrofísicas más respetadas de su generación, revisó los datos 3 veces. Luego los revisó una cuarta. Aquellas columnas no deberían existir. Encelado era demasiado pequeña, demasiado fría, demasiado alejada del Sol como para tener actividad geológica de ese tipo. Los modelos predicen que un mundo de ese tamaño a esa distancia debería ser un objeto muerto desde hace miles de millones de años. Pero estaba escupiendo vapor al espacio, a 140 metros por segundo. La primera pregunta que hicieron todos fue obvia: ¿de dónde viene ese calor? Y ahí comenzó el primer problema. Saturno ejerce una fuerza gravitacional sobre Encélado que la estira y la comprime en su órbita, un fenómeno llamado calentamiento por efecto de marea. Eso genera calor en el interior, pero los modelos calcularon cuánto calor podría generar ese efecto. El resultado, entre 2 y 5 gigavatios de energía térmica. Lo que Cassini estaba midiendo saliendo de esas columnas era entre 15 y 20 gigavatios. 3 o 4 veces más de lo que cualquier modelo predecía. El calor extra tenía que venir de algún sitio, y nadie sabía de dónde. Dentro del equipo de Cassini comenzó entonces una división que llevaría años definiéndose. Había científicos que argumentaban que simplemente necesitaban modelos mejores, que el calentamiento por efecto de marea era más eficiente de lo que calculaban, que había soluciones geológicas, aunque todavía no las habían encontrado. Y había otros, encabezados por Jonathan Lunine, astrónomo de la Universidad de Cornell y uno de los especialistas en océanos extraterrestres más influyentes del mundo, que empezaban a sugerir algo diferente, que tal vez el calor extra no era un error en los modelos, que tal vez era una señal. La tensión dentro del equipo de Cassini era real y documentada. No era la clase de desacuerdo que se resuelve en una reunión o en una revisión de datos. Era el tipo de desacuerdo que define carreras, que separa a los científicos en 2 escuelas de pensamiento que no pueden coexistir. Porque si el calor extra tiene una explicación geológica convencional que simplemente no hemos encontrado todavía, entonces Encélado es un mundo interesante pero inerte, un laboratorio natural de química inorgánica,
Pero si el calor extra no tiene explicación geológica convencional, entonces las únicas alternativas que quedan son dos. O hay física que no entendemos, o hay algo ahí que consume energía y la convierte en calor. Algo que tiene metabolismo, algo que está vivo. Caroline Porco, que dirigía el equipo de imágenes y que en términos de autoridad científica en la misión era prácticamente inalcanzable, mantuvo durante años una posición pública cautelosa. Decía que las condiciones eran extraordinarias, que los datos eran fascinantes, que la investigación debía continuar. Pero en una entrevista de 2017, cuando le preguntaron directamente si creía que podía haber vida en Encélado, hizo una pausa más larga de lo habitual y dijo que si tuviera que diseñar un lugar en el sistema solar para que surgiera la vida, lo diseñaría exactamente así. En el año 2014, Cassini completó el análisis de datos de gravedad más preciso jamás realizado sobre Encélado. El resultado fue definitivo. Debajo de la capa de hielo que cubre esa luna, existe un océano de agua líquida salada, global, completo. No un lago subterráneo regional, no una bolsa de agua atrapada bajo una fractura. Un océano, probablemente tan profundo como el océano Ártico en la Tierra. Esto cambió todo, porque en la Tierra, en cada lugar donde existe agua líquida, sin importar qué tan extremas sean las condiciones, la vida encontró la forma de existir. En fuentes hidrotermales a 400 grados de temperatura, en el hielo de la Antártida a 90 grados bajo cero, en las rocas a 3 kilómetros bajo la superficie, en ácidos que disolverían cualquier metal conocido. Donde hay agua, hay vida. Esto no es romanticismo científico. Es el único patrón que hemos observado, pero el agua sola no es suficiente. La astrobiología ha identificado 6 elementos que son absolutamente indispensables para cualquier química de vida que conozcamos. Los científicos los agrupan bajo el acrónimo CH-NOPS: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. En 2015, Cassini detectó carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en las columnas de vapor de Encélado. 4 de los 6. En 2017, el equipo liderado por Hunter Wade del Instituto de Investigación del Sudoeste en San Antonio analizó en detalle la composición de esas columnas. Encontraron hidrógeno molecular, y ese hallazgo fue el que cambió el tono de las conversaciones dentro de la comunidad científica. El hidrógeno molecular en ese contexto no es solo un gas, es la huella química de un proceso muy específico, la serpentinización. Ocurre cuando el agua caliente entra en contacto con ciertos tipos de roca en condiciones de alta temperatura y presión. Ese proceso que en la Tierra ocurre en el fondo del océano alrededor de fuentes hidrotermales produce hidrógeno como subproducto, y alrededor de las fuentes hidrotermales del fondo del océano terrestre viven algunos de los ecosistemas más densos del planeta, sin luz solar, sin fotosíntesis. Usando exactamente ese hidrógeno como fuente de energía, los organismos que hacen eso se llaman metanógenos, literalmente productores de metano. Y aquí es donde la historia de Encélado da un giro que nadie supo bien cómo procesar, porque junto al hidrógeno, Cassini detectó metano, cantidades de metano que no deberían estar ahí. Hunter Wade y su equipo calcularon lo siguiente: dado el calor que emana de las fuentes hidrotermales de Encélado, dado el tipo de roca que probablemente existe en el fondo de ese océano, dado el tiempo que ha tenido ese sistema para evolucionar, la cantidad de metano que la geología pura podría producir es un número concreto y calculable. La cantidad detectada era entre 50 y 100 veces mayor. El metano extra no tenía explicación química convencional, y en un artículo publicado en la revista Nature Astronomy, en el año 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de París, liderado por Regis Ferrer, corrió un análisis bayesiano completo sobre todos los datos de Encélado. Un análisis bayesiano toma todos los escenarios posibles, les asigna probabilidades basadas en la evidencia disponible y calcula cuál es la explicación más probable. El resultado del análisis de Ferrier fue el siguiente: la hipótesis de que microbios metanógenos habitan el fondo del océano de Encélado era más compatible con los datos observados que cualquier hipótesis puramente geológica conocida. No probada. Más compatible. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Pero en el lenguaje de la astrobiología, esa diferencia es la distancia entre la especulación y la evidencia. El equipo de Cassini estaba en guerra consigo mismo, pero era una guerra científica, tranquila en sus formas, devastadora en sus implicaciones.
White defendía públicamente que el metano podría tener una explicación abiogénica, es decir, una explicación sin vida, que el sistema hidrotérmico de Encélado podría tener características que todavía no comprendemos del todo, y que esas características podrían producir metano adicional a través de reacciones puramente químicas entre el agua y las rocas. Era una posición legítima, y también era una posición que se iba quedando sin espacio a medida que llegaban más datos. Porque el problema del metano no es que haya demasiado. El problema es que sigue habiendo demasiado después de cada corrección que le aplicaban a los modelos. Cada vez que los investigadores ajustaban sus ecuaciones para intentar explicar el exceso con geología, los nuevos modelos dejaban todavía un residuo sin explicar. El metano inexplicable es resistente, es persistente. Y en ciencia, cuando una anomalía resiste todas las explicaciones convencionales durante décadas, el siguiente paso es preguntarse si la premisa inicial estaba equivocada. La premisa inicial era que Encélado es un mundo sin vida. Esa premisa empezó a sentirse en algunos círculos cada vez menos como un hecho y cada vez más como un supuesto. Para entender por qué ese desacuerdo es tan importante, necesitas entender cómo funciona la ciencia cuando se enfrenta a algo que no comprende. Los científicos no trabajan buscando pruebas de lo que quieren creer. Trabajan eliminando explicaciones posibles hasta que solo queda la que resiste. Es un proceso lento. Y en el caso de Encélado, el proceso lleva ya 2 décadas sin llegar a una conclusión. El problema central es el siguiente. No tenemos instrumentos en Encélado capaces de detectar vida directamente. Cassini no fue diseñada para eso. Pasó por las columnas de vapor, recogió muestras, las analizó, pero sus instrumentos estaban calibrados para la química general, no para la bioquímica específica. Es como intentar saber si hay alguien en una habitación escuchando el ruido a través de una pared de hormigón. Puedes escuchar sonidos, pero distinguir si es una persona o simplemente el ruido de las tuberías requiere estar dentro de la habitación. Lo que Cassini nos dejó fue un conjunto de señales que son consistentes con la presencia de vida, no prueba de vida, señales consistentes con ella. Y en astronomía, esa distinción importa de forma absoluta. La historia de la ciencia está llena de señales que parecían vida y resultaron ser geología. Está llena de señales que parecían geología y resultaron ser algo completamente nuevo. Por eso el debate dentro de la comunidad científica no es si Encélado tiene vida. El debate es mucho más específico. ¿Puede la geología sola producir lo que estamos viendo? Y en los últimos 3 años, la respuesta que están obteniendo es cada vez más incómoda. En el año 2023, 2 cosas ocurrieron casi simultáneamente, y la coincidencia fue lo suficientemente perturbadora como para que varios equipos de investigación comenzaran a coordinar sus análisis. La primera, un equipo internacional que reexaminaba los datos de los anillos de Saturno recopilados por Cassini antes de que la sonda se precipitara intencionalmente hacia el planeta en 2017, identificó la firma química del fósforo en el material de los anillos que proviene directamente de Encélado. Fósforo, el 5º elemento del acrónimo CHEOPS, el que faltaba, porque hasta ese momento los científicos sabían que Encélado tenía carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, pero el fósforo no había sido confirmado. Y el fósforo no es un elemento secundario en la química de la vida, es absolutamente central. Es el componente estructural del ADN. Es el que forma las membranas de las células. Es el que transporta la energía dentro de cada organismo vivo en la Tierra, en la molécula que conocemos como ATP. Sin fósforo, la bioquímica tal como la conocemos no existe. Con fósforo, Encélado tiene los 6 elementos, todos. El equipo que publicó ese hallazgo en la revista Nature fue explícito en sus conclusiones. Dijeron que las concentraciones de fósforo encontradas en el material del anillo eran notablemente altas, más de lo que los modelos geológicos estándar predecirían para un océano de esas características. Otro número que no encaja. Otra señal que apunta en la misma dirección. La segunda cosa que ocurrió en 2023 fue que el telescopio espacial James Webb capturó las primeras imágenes de alta resolución de la columna de vapor de Encélado. Y lo que vieron dejó al equipo en silencio. La columna de vapor de Encélado no tiene 150 kilómetros de altura, tiene 10.000 kilómetros. No es un chorro fino y localizado. Es una estructura masiva que se extiende hacia el espacio con una intensidad que supera cualquier estimación previa. El material que está siendo expulsado desde el interior de ese océano llena prácticamente todo el anillo E de Saturno,
el más extenso de los anillos del planeta, Encelado está vaciando su interior hacia el espacio, a una tasa que los científicos calculan en 200 kilogramos por segundo. 200 kilogramos de agua, moléculas orgánicas y material del fondo oceánico, siendo disparados al espacio exterior cada segundo. Christopher Glenn, geoquímico del Instituto de Investigación del Sudoeste y uno de los autores principales de los estudios de Cassini, declaró después de ver los datos de Webb que la escala de la actividad era, usando sus palabras exactas, asombrosa. Pero asombrosa no significa inexplicable. Puede significar ambas cosas. Aquí es donde la historia de Encélado se complica de una manera que no esperabas, porque hay otro misterio dentro del misterio. Desde el año 2008, los instrumentos de Cassini detectaron algo inusual en la composición del material expulsado. Moléculas orgánicas complejas, no solo moléculas simples de carbono, moléculas orgánicas con cadenas de entre 20 y 30 átomos de carbono. Eso importa porque las moléculas orgánicas complejas no se forman fácilmente. Requieren tiempo, temperatura y las condiciones correctas. En la Tierra, las cadenas orgánicas complejas de ese tamaño son casi exclusivamente producto de dos cosas: procesos biológicos o procesos hidrotérmicos bajo condiciones muy específicas. Cuando le preguntaron a Frank Posberg, mineralogista de la Universidad Libre de Berlín y uno de los investigadores que lideró el análisis de esas moléculas, ¿qué significaba exactamente el hallazgo?, su respuesta fue cuidadosa. Dijo que el descubrimiento era compatible con la existencia de un sistema hidrotérmico activo en el fondo del océano de Encelado. Y agregó una frase que no desapareció de las publicaciones científicas durante meses. Dijo que ese tipo de sistema hidrotérmico en la Tierra es exactamente donde la vida surgió por primera vez. No dijo que hay vida en Encelado, pero tampoco dijo que no la hay. Y en ciencia, cuando los investigadores más rigurosos del campo empiezan a no poder decir que no, eso es una señal. Hay un problema filosófico en el centro de esta investigación que pocas veces se discute fuera de los congresos científicos. Y es este: no tenemos una definición universalmente aceptada de vida. Suena extraño. Parece que sería lo primero que habríamos resuelto antes de salir a buscarla en otros planetas. Pero la realidad es que la biología define la vida por sus funciones: metabolismo, reproducción, respuesta de entorno, evolución, no por su composición química específica. Eso significa que si existe vida en Encelado y esa vida es lo suficientemente diferente a la vida terrestre, nuestros instrumentos podrían pasar junto a ella y no reconocerla. No porque no estuviera ahí, sino porque no sabríamos qué estábamos viendo. Esta posibilidad no es hipotética. Está activamente debatida en los círculos de astrobiología. Sarah Walker, física del Instituto de Origen de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona, ha argumentado que estamos buscando vida usando criterios diseñados para encontrar nuestra vida, y que esa podría ser la razón por la que todavía no hemos encontrado nada. Encélado es el primer lugar del sistema solar donde esa pregunta tiene consecuencias prácticas e inmediatas. Porque si hay algo ahí, podría ser tan diferente que literalmente no sepamos cómo reconocerlo. O podría ser tan familiar que cuando finalmente lleguemos, lo identifiquemos en los primeros segundos. Ninguna de las dos posibilidades es menos perturbadora que la otra. Ahora necesitas entender por qué la respuesta a la pregunta de Encélado no es solo científica, es civilizacional. Hay dos escenarios posibles. El primero: en Encélado no hay vida. Lo que estamos viendo es geología extraordinaria, química inorgánica que produce señales que se parecen mucho a las señales de la biología, pero que no lo son. Si ese escenario es correcto, entonces hemos aprendido algo valioso: que los océanos extraterrestres pueden producir química orgánica compleja de manera natural sin vida a una escala que no anticipábamos. Eso ya es importante. Significa que los bloques de construcción de la vida son comunes en el universo. Pero el segundo escenario es diferente. Si en Encelado hay vida, aunque sea microbiana, aunque sea invisible a simple vista, aunque sea tan pequeña y simple que apenas cumpla con la definición mínima de organismo vivo, las consecuencias de ese descubrimiento reconfiguran fundamentalmente la pregunta más antigua que se ha hecho la humanidad. ¿Estamos solos? Porque hasta ahora, la respuesta honesta a esa pregunta es que no lo sabemos. Tenemos un solo punto de datos, la Tierra, y con un solo punto de datos no puedes establecer un patrón. Si encontraras vida en Encélado, tendrías dos puntos de datos, y con dos puntos de datos en sistemas planetarios completamente diferentes, dentro del mismo sistema solar,
La conclusión estadística sería inevitable. La vida no es un accidente extraordinario. La vida es lo que el universo hace cuando tiene las condiciones correctas. Y las condiciones correctas resultan ser agua líquida, química, orgánica y una fuente de energía. Nada más. Esas condiciones existen en docenas de lugares en el sistema solar. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano probablemente mayor que el de Encelado. Titán, otra luna de Saturno, tiene lagos y mares de hidrocarburos líquidos. Ganímedes tiene un océano salado bajo su superficie. Ceres, en el cinturón de asteroides, podría tener agua líquida en su interior. Y fuera del sistema solar, existen miles de millones de planetas y lunas con características similares. Si la vida puede surgir en Encélado, puede surgir en cualquier parte donde el agua y la química se encuentren, lo que significa que la galaxia podría estar llena de ella. No de civilizaciones avanzadas, no de señales de radio intergalácticas, de microbios, de la misma escala de vida que dominó la Tierra durante los primeros 3.000 millones de años de su historia, antes de que surgieran los animales, pero microbios que están ahí, que existen, que hacen que la pregunta ¿estamos solos? Ya no tenga sentido porque la respuesta es no, y esa posibilidad está ahora a un océano de distancia, a 14 meses de viaje con la tecnología de propulsión que existe hoy. Jonathan Lunin, que ha dedicado 30 años de su carrera al estudio de los océanos extraterrestres, declaró en una conferencia en el año 2022 que si pudiera enviar un instrumento al interior del océano de Encelado hoy, en este momento, con la tecnología que existe, y ese instrumento detectara organismos vivos, ese sería el día más importante en la historia de la ciencia. No de la astronomía, de la ciencia. Todos los días anteriores a ese serían el prólogo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Encélado tiene un océano global de agua líquida salada. Sabemos que ese océano tiene fuentes hidrotermales activas con temperaturas superiores a 90 grados centígrados, dentro del rango de temperatura donde viven los organismos más resistentes conocidos en la Tierra. Sabemos que en ese océano existen todos los elementos necesarios para la vida tal como la conocemos. Sabemos que hay metano en cantidades que la geología no explica satisfactoriamente. Sabemos que hay moléculas orgánicas complejas que requieren condiciones específicas para formarse. Sabemos que el fósforo está presente en concentraciones más altas de lo que predicen los modelos. Sabemos que una nube de vapor del tamaño de un continente está siendo disparada al espacio desde ese océano en este preciso momento. Y sabemos que ninguno de los modelos que tenemos actualmente puede explicar todos esos datos de manera simultánea y coherente sin invocar algo que todavía no queremos decir en voz alta. Pero lo que no sabemos es la única pregunta que importa. No sabemos si hay algo vivo ahí, y lo que hace que esa ignorancia sea tan difícil de tolerar es que la respuesta podría estar a nuestro alcance. La NASA tiene en desarrollo una misión llamada Orbilander, que estudiaría Encélado en detalle. Llegaría a las columnas de vapor, las atravesaría, analizaría el material que proviene directamente del fondo del océano con instrumentos diseñados específicamente para buscar firmas biológicas. No está financiada. No tiene fecha de lanzamiento confirmada. En el orden de prioridades de las misiones planetarias de la NASA, Encélado compite con Europa, con Urano, con el retorno de muestras de Marte, con decenas de proyectos que llevan décadas en la fila. Y mientras tanto, el océano de Encélado continúa arrojando su contenido al espacio. 200 kilogramos por segundo, 12 toneladas por minuto, 1 millón de toneladas al día. Las respuestas están ahí, flotando en el espacio, pasando frente a nosotros, viajando a través del sistema solar en partículas de hielo y vapor que nadie está recogiendo, porque no hay ninguna misión allí en este momento. Hay una pregunta que el equipo de Cassini nunca ha respondido públicamente, al menos no con estas palabras. ¿Qué creen que hay en ese océano? No qué dice la evidencia. ¿Qué creen? En una entrevista grabada en el año 2020, Hunter Wade, el científico que lideró el análisis de las columnas de vapor, fue presionado con exactamente esa pregunta por un periodista que se negó a aceptar evasivas. Wade guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo que personalmente cree que las condiciones en Encélado son más favorables para la vida que en cualquier otro lugar que conocemos fuera de la Tierra. Dijo que si tuviera que apostar, apostaría a que el océano de Encélado no está vacío. Y luego, como buen científico, aclaró que eso es su opinión personal, que la ciencia no trabaja con opiniones, que solo la evidencia directa puede cerrar la pregunta, pero que la espera se está haciendo muy difícil de justificar. Eso fue lo que dijo. Y desde ese día,
El océano de Encélado sigue girando en silencio alrededor de Saturno, a 1.400 millones de kilómetros de distancia, guardando su respuesta, disparando al espacio 200 kilogramos de evidencia por segundo, esperando que alguien finalmente vaya a recogerla. Piensa en lo siguiente. Desde que Cassini detectó las columnas de vapor de Encélado en 2005, han pasado 2 décadas, 20 años de datos, 20 años de análisis, 20 años de conferencias y artículos y debates y revisiones, y todavía no tenemos la respuesta, no porque sea imposible obtenerla, sino porque no hemos decidido que obtenerla sea urgente. La humanidad gasta cada año más de $2 billones en armamento. Hemos enviado rovers a Marte para buscar señales de vida en un planeta que lleva al menos 3.000 millones de años seco y muerto. Hemos construido el telescopio más caro de la historia para mirar las primeras galaxias del universo. Y el océano de Encélado, que podría estar respondiendo la pregunta más importante de la historia humana, lleva 2 décadas esperando una visita que todavía no tiene fecha. No hay una manera suave de decirlo. Eso es una decisión. Una elección colectiva sobre qué importa y qué no. Y mientras esa decisión permanece sin cambiar, el océano sigue ahí, girando, expulsando sus misterios al espacio. 200 kilogramos por segundo. Paciente, indiferente a nuestras prioridades. La respuesta existe. Está ahí, suspendida en el vacío entre Saturno y la Tierra, esperando que alguien decida que vale la pena ir a buscarla. La pregunta no es si podemos encontrar la respuesta. La pregunta es si somos el tipo de especie que decide que algunas preguntas merecen ser respondidas. Y esa pregunta, a diferencia de las demás que planteamos hoy, no la responde la ciencia. La respondemos nosotros.